Bienvenidos a este nuevo episodio de Hasta los Cojines de Sobrevivir, una edición muy especial. Tengo a un ponente, a un invitado espectacular. Nos conocimos hace nada, un mesecito, nos vimos 2 veces y cuando llevamos 2 minutos hablando, yo creo que ya éramos como viejos amigos. Y la verdad es que me ha pasado un currículum que soy incapaz de leer porque tiene varias páginas. Entonces lo que quiero es que él mismo se presente. Hablo del doctor Ignacio Bonasa Alzuria. Tiene como 5 doctorados y ya vais a ver que es espectacular. Así que, Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí contigo y compartir por cuándo llegué a estar hasta los cojines de sobrevivir. Pues venga, ya que has empezado tú mismo, te has hecho la pregunta tú solo. La primera pregunta del podcast siempre es esa. ¿Cuándo has estado hasta los cojines de sobrevivir y por qué? En un montón de ocasiones en mi vida he estado hasta los cojines de sobrevivir. Porque yo creo que la vida te da muchas ocasiones en la de estar hasta los cojines de sobrevivir, ¿no? Pero, en primer lugar, presentarme, yo me considero un alquimista de los proyectos con alma. Ese es como ahora mismo me identifico, que eso no es en toda mi vida ser el alquimista de los proyectos con alma. Eso lo he descubierto hace 2 años, con lo cual, fíjate, tengo 57 años, pues hasta hace 2 años no descubrí cuál es verdadero propósito y sentido de mi vida, que es precisamente hacer proyectos con alma. Por lo tanto, la palabra que me identifica y quién soy, pues soy esa persona que le encanta crear proyectos con alma. Me encanta, me resuena muchísimo. No hay casualidades, has dicho alquimista. La última tribu del entrenamiento que hacemos aquí en SINEC se llaman los alquimistas. Ah, qué bien. Y yo me considero un mago y además los proyectos con alma me encantan, entonces me resuena totalmente. Dices que muchos momentos de hasta los cojines, pero me decías antes de empezar la entrevista que hubo uno particularmente cuando eras un directivo, ¿no? Que te miraste al espejo. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, yo he estado en el mundo corporativo, en banca, o sea, yo hice el licenciado en Derecho y hice un máster en Administración y Dirección de Empresas y me metí en banca. Y en banca empecé a ascender en un programa progresivo de asunción de responsabilidades, desde cajero, apoderado, director de oficina, director de zona, director territorial, hasta incluso llegar a ser consejero delegado de un banco en Portugal, luego presidente de una filial y director general de una caja. Mundo corporativo, éxito, resultados, números, número 1. Pero un día me miré en el espejo, o sea, no te puedo decir ni siquiera el momento, me imagino que eso venía fraguándose por debajo, y mirándome al espejo pregunté ¿dónde está Ignacio? ¿Dónde está el verdadero Ignacio? Y no me encontraba. Y ese no encontrarme, pese a vivir en un mundo de éxito, en un mundo de resultados, es el que marca hasta los cojines de estar aquí, ¿no? Hasta los cojines de estar en un mundo corporativo en el que estoy trabajando para otros, pero no estoy siendo yo, ni estoy siendo fiel a los valores que soy yo y que me representan, y ni siquiera haciendo lo que yo quiero hacer, ¿no? Y no fue un hecho puntual de me miro en el espejo y acto seguido dejo el mundo corporativo, pero ahí se inicia una brecha. Esa brecha se va haciendo cada vez más grande hasta un momento en el que digo hasta aquí y decido dejar todo lo bueno que tenía. Uh-huh. Cuando trabajas en el sector financiero estás sobrepagado. Claro. Me esperaba, porque estaba en uno de los grandes bancos de España, un futuro prometedor, dirigiendo bancos en Latinoamérica y por el mundo, pero tuve el aplomo y tuve la fortaleza de decir lo dejo todo y empiezo una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa en la que es un reseteo total, y que hay que tener valor para hacerlo, ¿no? Vamos a ir a esa nueva etapa, si te parece. Perdona que te corté, pero es que antes de pasar ahí quiero saber lo que ganabas y lo que perdías, ¿no? Entonces entiendo que ganabas a nivel de dinero, a nivel económico, lo has dicho, ¿no? Sobrepagado, a nivel de contactos, de relaciones, entiendo que pues también muy bien relacionado. Pero ¿qué es lo que habías perdido? Te habías perdido tú. ¿En qué Ignacio te habías convertido que ya ni te reconocías? Había ganado todo lo que dices y también poder, ¿no? O sea, claro. me movía en el poder de dirigir un banco de un tamaño medio en Portugal, y
con todas las prebendas que ello supone, ¿no? Sentirte parte de una estructura en la que tocas el poder y en la que el nivel de decisiones influye no solo en tus colaboradores, sino que influye también en tus clientes a la hora de tomar decisiones, sobre todo en el sector financiero. Entonces, decido que no compensa la parte económica, que no compensa la parte de poder, que no compensa el boato que supone ser lo que eres, que estás invitado además por el presidente de la República a actos y estás en un nivel estratosférico, y decido posicionarme por justamente lo que no tenía, que era mi esencia. Eso es lo que me interesa, eso. ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Qué Ignacio se había perdido ahí? Pues el Ignacio que se había fraguado a lo largo de los años, especialmente en la infancia y en la juventud, una persona que creía en el ser humano, que creía en los valores, que creía en el aporte a la sociedad, que además tenía una vena empresarial dentro de siempre me ha gustado eso de ser emprendedor, empresario. Yo me acuerdo que mi familia, mi padre era abogado, y yo hice licenciado en Derecho por mi padre, pero yo siempre le dije, es que yo quiero el mundo de la empresa, y a mí lo que me interesaba y lo que me gustaba era el mundo de la empresa, ¿no? Y el mundo de la empresa, yo creo que no desde una posición de ejecutivo, sino de una posición de emprendedor, de empresario, ¿no? De yo ser el que toma las decisiones, de yo ser el que crea y yo ser el que decide. Cuando llegas a esas posiciones te das cuenta que incluso cuando eres consejero delegado, dependes de un consejo de administración, que dependes de los accionistas, por lo tanto, no eres tú el que tomas las decisiones. Claro. Tomas las decisiones en un consejo que están representados los accionistas, y al final es el accionista el que toma las decisiones. Tú lo único que haces como consejero delegado es influir en las decisiones que toman los accionistas, pero al final lo que implementas son las decisiones que se toman en ese consejo de administración. Por lo tanto, no es tu proyecto, es el proyecto de otros en el que sí que has influido, pero no es tu verdadero proyecto, ¿no? Entonces, como te digo, yo siempre quise ser emprendedor, empresario, con una vocación humanista, y en ese momento yo lo que era es ejecutivo, comprado por una entidad para ejecutar una línea de acción que era la línea de acción que marcaban otras personas, pero no era la línea de acción que marcaba yo. Y muy poco humanista, además, esa línea de acción, claro. Porque banca, humanista y banca no se llevan muy de la mano, ¿no? Y muchas veces no humanista, ¿no? Yo también te digo que creo que hay veces que los bancos hacen cosas buenas y que además son necesarios en el sistema. Si no hubiera bancos, pues no habría tampoco fundaciones de los bancos que también hacen una labor social, ¿no? Pero evidentemente no era mi proyecto, en la que yo, pues evidentemente le hubiera dotado de mucha mayor nivel de humanidad y de otra serie de principios, ¿no? Pero la verdad es que no renuncio a esa etapa, porque esa etapa es la que permitió ser lo que soy hoy, un empresario y un emprendedor humanista. Probablemente si no hubiera pasado por ese proceso de aprendizaje, hoy no sería lo que soy. Y me enseñaron muchas cosas, porque muchas veces cuando más aprendes no es de los ejemplos buenos, es de lo que justamente no quieres repetir. Totalmente. Claro. Entonces yo muchas veces no he aprendido más de mis mejores jefes, he aprendido de mis peores jefes, porque sé que eso es lo que no voy a querer a volver a replicar, ¿no? Claro. Entonces esa etapa, con lo bueno, que lo hubo, y con lo malo, me forjó una visión de empresario humanista, que es la que hizo decir, ahora estoy preparado para dar el salto, para abandonarlo todo, para empezar de cero y construirme mi propio mundo en el que tenía claro que lo que quería hacer es algo que aportara valor a la sociedad, y que además de aportar valor a la sociedad pudiera en ese proyecto poner en práctica muchas de las cosas que había aprendido y desaprendido a lo largo de mi trayectoria profesional en el mundo corporativo. Por lo tanto, el mundo corporativo me ha marcado, no renuncio a ello y me ha enseñado muchas cosas. Lo que te digo, lo que se puede replicar y lo que no. Claro. ¿Cuántos años estuviste en el mundo corporativo? Pues en el mundo corporativo estaría unos 20 años. O sea, es una trayectoria larga, ¿no? Una trayectoria larga en la que, como te digo, pasé por Banco Exterior de España, Argentaria, BBVA y Caja Rural de Aragón, 4 entidades, vi fusiones, vi
remodelaciones, transformaciones culturales, y eso forjó también una forma de ver el mundo empresarial que me marca, ¿no? Es decir, me encantó reunirme y estar con jefes buenos, y también, aunque lo pasé mal con determinados jefes malos, pero que también me enseñaron el modelo que no quería replicar, ¿no? En esa trayectoria cometí un montón de fallos, o sea, cometí un montón de errores y dejé cadáveres en el camino. Y eso probablemente no te das cuenta cuando estás, te das cuenta cuando dejas de estar, y ahí te das cuenta que no todo lo has hecho bien, porque no todo eran los resultados. Yo siempre quedaba en los rankings el número uno, y eso además te encumbra y te hace sentir importante. Pero ¿a qué costa lo has hecho? ¿A qué coste lo has hecho? Y yo muchas veces lo hacía a coste de personas, ¿no? Y eso marca un antes y un después. No quiero replicar lo que hice, y no quiero que los directivos a los que hoy enseño puedan replicar un modelo parecido a ese. Por lo tanto, yo abogo por un capitalismo moderado en el que el humanismo inunde todo ese sistema capitalista, ¿no? No rechazo el sistema capitalista, pero creo que se le pueden poner grandes dosis de humanidad, y con un capitalismo corregido tenemos otra cosa, que es justamente lo que abogo con todos mis proyectos con alma. Que ahora vamos a hablar de ellos. Me parece que lo que acabas de hacer ahora en los 2 últimos minutos es súper honesto y súper valiente, que es reconocer errores, y no todo está bien, incluso a pesar de haber sido número 1, de haber escalado y no sé qué, pero decir dejé cadáveres por el camino. Yo a una escala mucho más pequeña que la tuya, pero estuve en universidad, estuve en política universitaria, ganamos tal, y me convertí en un hijo de puta. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, espérate, por conseguir una cosa estoy perdiendo otras y me lo estoy llevando a casa, y esto no me está funcionando. Entonces también, ¿no? Vamos a hacer un cambio. Me ha parecido súper honesto. Quiero que nos cuentes un poquito cómo es esa transición, ¿no? Porque, vale, estás ahí, de pronto decides dejarlo todo. ¿Eso es de golpe? ¿Es paulatino? ¿Cómo bueno, actúas? El día que abandonas la entidad es puntual y es abrupto. Es decir, no es una salida en el que, ay, voy a pensarme si voy a salir, por favor, dejarme, que voy saliendo poco a poco. No. Ese día que lo comunicas, ese día dejas la entidad y te cortan todo. Es decir, cortarte todo es que entonces ves la realidad. Entonces ahí es donde ves el mundo real, ¿no? Ves los aduladores que tenías a tu alrededor, que ya no están. Ves esas personas que te adulaban, y de repente han desaparecido, y dices, pero ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Si soy la misma persona el día anterior al que estaba en la empresa, al día siguiente que no estoy, ¿no? Incluso recibes rechazo porque te has salido del sistema, ¿no? También, efectivamente, las dos cosas, ¿no? Esos que estaban alrededor tuyo solamente para decirte qué bueno eres, pero porque lo que eran hipocresía corporativa. Y luego los que sí que realmente te apreciaban y creen que les has traicionado por marcharte, ¿no? Los dos mundos los ves en el momento que haces ese tránsito. Pero lo que decías anteriormente sí que es importante, y lo has contado en tu caso. Yo creo que hay que mostrar la vulnerabilidad del líder. El líder no es un ser perfecto, el líder se equivoca. Entonces yo lo bueno es que tengo la capacidad de reconocer que me equivoqué, y que hoy todavía me sigo equivocando, y que la vida es un continuo proceso de aprendizaje, y que aprendo todos los días, y que estoy en mejora continua, y que no acabaré mi vida sin seguir aprendiendo. Eso es lo que te permite estar vivo, y es lo que permite tener una mente flexible, que hace que hoy no me pueda relacionar con las personas de mente rígida. O sea, yo hay una de las cosas que valoro mucho es la mente flexible, es decir, oye, tú puedes tener una idea totalmente distinta a la mía, yo tengo una idea distinta, pero si tú me demuestras que tu idea es mejor, pues oye, doy pie a poder incorporar esa idea en mi vida. No como otras personas que son tan rígidos que su vida está estructurada en base a 10 normas, y todo lo que se sale de esas 10 normas no vale. Yo no puedo hacer eso. Claro. O sea, yo necesito flexibilidad en el otro para que mi flexibilidad quepa a la hora de relacionarme con esas personas. Me ha ayudado mucho en esa flexibilidad los viajes. Para mí, los viajes, que yo les llamo aprendeviajes. Yo hago aprendeviajes, no hago viajes. Yo hago aprendeviajes, y los aprendeviajes que me han llevado a recorrerme el mundo en estos últimos
20 años, que fue justo cuando dejé el mundo corporativo, porque fíjate, el mundo corporativo me enseñó que la calidad de vida se compone de dos cosas. Hoy he aprendido que de tres, pero de dos: tiempo y pasta. Si tienes mucho tiempo pero no tienes pasta, tienes un problema de calidad de vida. Claro. Y si tienes mucha pasta pero no tienes tiempo para gastártela, sigues teniendo un problema de calidad de vida. Bueno, el mundo corporativo lo que te da es mucha pasta pero no te da tiempo. Entonces, puedes estar en una posición de consejero delegado en un banco que te pagan maravillosamente bien, pero como no tienes días y no tienes tiempo, porque el tiempo lo tienes cedido a la organización que te ha contratado, pues ya me dirás tú para qué te sirve la pasta. Si es que no puedes hacer absolutamente nada. Entre otras cosas, no puedes ni siquiera viajar para poder abrir tu mente, para poder aportar nuevas cosas a ese mundo. Supongo que hay una promesa de jubilarte pronto y entonces tendrás tiempo, pero es una promesa que luego no se cumple nunca, ¿no? Ese es el sentimiento que todo el mundo tiene, es aplazar las cosas hasta que llegue la jubilación, pero si llega la jubilación y el día siguiente te mueres, te has perdido todo en el camino. Yo no soy partidario de posponer todo y que al final en la tumba te des cuenta que no has podido hacer nada de lo que tenías que hacer, ¿no? Claro. Entonces, cuando se produce ese corte, se invierte el proceso. En este caso, dejo de tener pasta y lo que tengo es más tiempo, ¿no? Claro. Entonces yo ahora lo que tenía que hacer era equilibrar, tenía que ser como empresario humanista, que otra vez volviera a fluir la pasta, pero con un equilibrio distinto en el tiempo. Yo ahora sería el propietario de mi tiempo, que me permitiría también tener la pasta suficiente para hacer ese equilibrio. Lo logré con el paso de los años, es decir, no en el primer momento, me costó todo ese proceso de adaptación, pero luego conseguí hacer ese equilibrio, y en ese equilibrio he metido los viajes. Es decir, ganar pasta para hacer viajes, para hacerme más flexible, para poder aportar mayor a la humanidad, mayor cosas a la humanidad. Que los viajes son los aprendeviajes, porque entiendo que no hablas de turismo, sino de meterte en la cultura y aprender de otras culturas. De hacer aventura. Pero ya no hace falta hacer aventura, es decir, viajar, aunque viajes de manera organizada y te lo prepare una agencia, es enfrentarte a otras culturas y ver la vida de otra manera. Es cuando empiezas a relativizar todo. Es que sales de España y dices, qué mierda, pero luego cuando te vas a otros países dices, oye, es que lo que tengo, soy un afortunado de la vida. Es que no hay más que irte estuve el año pasado en Madagascar, en Etiopía. No hay más que verte en las poblaciones y decir, soy un afortunado, pero ¿qué hago yo volviendo y empezar a criticar todo lo que funciona mal? Vale, hay cosas que no funcionan bien, pero es que no dejo de decir, soy un afortunado de la vida, de estar donde estoy porque tengo acceso hasta una ducha diaria que en otros países no tienen acceso a eso, ni siquiera a la comida, ¿no? Hablar con gente de otros países te cambia la vida. En este viaje que te dije de Madagascar, me presentaron en un pueblecito tipo tribu a una persona y yo pregunté, a través de intérprete, le preguntaba, ¿para ti qué es la felicidad?, ¿no? Era una mujer que estaba en la casa, una casa que era una choza, y que tenía pues 4 cosas dentro, ¿no? Y le pregunté que para él qué era la felicidad y me contestó esto: para mí la felicidad es todos los días ir al bosque a coger alimentos para poder comer. Y eso te hace reflexionar, porque claro, ¿quién en el primer mundo te va a responder algo parecido y vincular la felicidad a algo tan sencillo como ir al bosque a coger la comida que vas a poder tener en el día? ¿Qué hubieras pensado frente a esas respuestas si te la hubieran hecho cuando todavía eras consejero delegado de un banco? ¿Cómo habrías enfrentado esa respuesta? No, entiendo que te saldría humo de la cabeza. Primero, jamás hubiera hecho esa pregunta estando en el mundo corporativo, porque no hubiera ido a esa población a aprender. Eso es importante decirlo, porque esa es la realidad. A lo largo de mi trayectoria en el mundo corporativo, lo único que hacía era, me iba una semana a Varadero, en Cuba, a meterme en un hotel sin haber conocido ni siquiera La Habana y estar una semana en todo incluido sin estar en relación con nadie cubano. Claro. Ahora, por ejemplo, que la semana pasada estuve en Cuba,
he hecho otras cosas en Cuba, o sea, ver cómo está la situación social ahí, ver cómo está todo en decadencia en Cuba, poder hablar con la gente, preguntar al taxista no cómo están los hoteles de 5 estrellas, sino cómo está la población, cómo se puede vivir esta situación en la que no tenéis combustible, en la que cortan la luz, cómo vive la gente, ¿no? Entonces, el cambio de óptica te lo da salir de tu burbuja y de tu jaula de oro. Ajá. Y decir, abro la puerta de mi jaula de oro en donde tengo absolutamente todo, pero decido posicionarme por la libertad de lo que hay fuera y decidir que quiero aprender de lo que hay fuera. Entonces, en mis aprendeviajes, cada día y cada viaje vengo con cosas distintas, o sea, de cada país, de cada sitio, traigo algo distinto. Eso estira mi cerebro. La ventaja que tiene cuando estiras el cerebro es que ya no recupera sus dimensiones originales. Ajá. Y por lo tanto, yo cada viaje estiro más el cerebro y caben más cosas, me hago más flexible, me hago muchísimo más abierto que cuando estaba en el mundo corporativo, que era de mente estrecha y de mente cerrada. Y cada vez más, ¿no? Cada vez más pequeño porque era una sala de espejos. Correcto, y cada vez se hace más pequeño porque además vas cerrando tus ideas en torno a parámetros que al final te hacen ver la vida de una forma totalmente cerrada y absurda, ¿no? Ahora veo la vida de otra manera y puedo aportar valor añadido a la sociedad. Hay gente que jamás puede aportar valor añadido a la sociedad porque no conoce el mundo. Es decir, tenemos políticos de todas las ideologías, porque es un problema de la política en general, sí. Que yo me pregunto cómo pueden estar en política aportando valor añadido cuando no tienen conocimiento del mundo, cuando no se han relacionado con la gente para poder ver cómo es el ser humano, cuando ni siquiera han estudiado sobre el ser humano, ¿no? Entonces todo esto te lo da en el querer. Esto también es importante, es que tienes que querer, es que hay gente que no quiere hacer eso, es que hay gente que no quiere hacer aprendeviajes, porque hacer aprendeviajes le enfrenta a su propia realidad y no los hace. Entonces tienes que querer, que ese sí que es un acto volitivo y libre que depende de ti mismo. Y hay gente que me dice, es que yo no puedo viajar porque no tengo dinero. Y yo digo, es que hoy en día para viajar no hace falta tener dinero. Si es que cuando yo digo viajar, yo te digo salir de tu zona de confort. Y tu zona de confort, si vives en Cornellá, es Cornellá. Pero es que está Benicarló, que lo tienes cerca, que claro, tampoco tienes. Y ya ves otro estilo, otra comunidad autónoma, y ves otra forma de afrontar la vida. O sea, no hace falta irse a Etiopía, que además te podrías ir con una ONG en la que te subvencionan el viaje y por lo tanto no necesitas pasta. Claro. O te puedes coger un viaje de Ryanair y marcharte por 50 euros a otro país y ver otra filosofía distinta. Porque también se aprende de los países que funcionan mejor que nosotros, también se aprende de ir a Suiza, a Suiza y a Suecia, sí. Es decir, los países nórdicos. Pues también he aprendido de los países que están mucho mejor que el nuestro. Pero tengo que ver la magnitud de los países. Me voy a Suecia, igual que me voy a Etiopía, igual que voy a Belice o igual que voy a Estados Unidos. Tengo al final una amalgama para decir dónde funciona lo bueno y qué es lo que no funciona. Y además, al final, sabes por qué no están funcionando las cosas en cada sitio, ¿no? Por eso, uno de mis proyectos con Alma es el Parlamento de Líderes Latinoamericanos. O sea, yo amo a Latinoamérica, la amo realmente y me he dado cuenta de dónde están los problemas de Latinoamérica. Los problemas de Latinoamérica están en el estilo de liderazgo que tienen. Entonces, si cambiamos el liderazgo de Latinoamérica, pues entonces estaremos arreglando los problemas de Latinoamérica. Entonces he decidido crear un lobby fuera de la política, precisamente para no contaminarme, claro, en el que el liderazgo sea el motor. Parlamento de líderes latinoamericanos, llevando un modelo de liderazgo a Latinoamérica que permita solucionar todos los problemas de Latinoamérica. La juventud, el talento, la economía, la corrupción, todo lo bueno y lo malo que tiene Latinoamérica se puede arreglar desde el liderazgo. Pero ahora tengo la capacidad de hacer ese tipo de proyectos porque sé ahora dónde se encuentran las soluciones. Antes mi mundo era el mundo corporativo, era tener una cuenta de resultados, aportar esa cuenta de resultados, en el camino había personas que tenía que gestionar, las gestionaba, siempre tuve esa versión y esa vertiente humanista de las personas. Pero cuando tienes la presión del resultado, muchas veces al final sacrificas la humanidad por los resultados, ¿no? Claro. Ahora ya soy yo el que decido, ya no puedo echar la culpa a un consejo de administración, a unos accionistas. Es que ahora yo soy Ignacio Bonasa, Sociedad Anónima. Y al ser yo Ignacio Bonasa, Sociedad Anónima, yo soy el accionista, el consejo de administración, el presidente, el consejero delegado, el director general y el colaborador que ejecuta
lo que hay en Ignacio Bonasa Sociedad Anónima. Ahora ya no puedo culpar a nadie, es que ahora soy yo el que toma las decisiones. Si tengo que expulsar a alguien, me tendré que expulsar a una parte de mí y reformularla para contratar a un director general dentro de Ignacio Bonasa que lo haga bien, pero soy yo. Y para eso me tendré que trabajar cosas que sé que no funcionan, y trabajar la coherencia y trabajar otra serie de valores que no han funcionado en el proyecto Ignacio Bonasa Sociedad Anónima. Hoy el proyecto Ignacio Bonasa Sociedad Anónima, también no creas, sigue produciendo fallos. No siempre cubre su cuenta de resultados, pero son decisiones que tomo yo y por lo tanto las acepto y además me responsabilizo de esas decisiones que le pasan a Ignacio Bonasa Sociedad Anónima. Antes echaba balones fuera, ahora el locus de control lo hago interno. Lo que depende de mí y me responsabilizo yo. Y lo que no depende de mí, sé decir, esto no depende de mí y por lo tanto no voy a estar ahí, voy a estar en lo que depende de mí. Claro. Decías hace un momentito que había 2 factores de éxito que luego dijiste, o 2 factores importantes, mejor dicho, que luego dijiste que has descubierto que eran 3, ¿no? El tiempo, el dinero y faltaría el tercero, que lo he descubierto después de dejar el mundo corporativo. Vamos. Y no al principio de dejar el mundo corporativo, lo he descubierto igual hace 2 años. Hay 3 factores que condicionan la calidad de vida: el tiempo, la pasta, y el tercero, el más importante, el propósito. El sentido. Ese es el más importante, que muchas veces olvidamos. No solo es el tiempo y la pasta, porque si el tiempo y la pasta no le pones propósito, van por libre también, y por lo tanto vas a tener iguales niveles de infelicidad por más que tengas el tiempo y la pasta para poder hacer una alquimia perfecta. Por eso la alquimia perfecta, si le agregas el ingrediente fundamental a ese tiempo y pasta, que es propósito, ahí cambia todo. Y eso es lo que lo cambia todo. Yo cuando dejo el mundo corporativo me meto en el mundo inmobiliario, me meto en una consultora donde empiezo a dar cursos de formación. Ahí ya empieza a forjarse dónde iba a estar mi propósito, porque cuando formas, lo que estás haciendo es compartir lo que has aprendido y desaprendido a lo largo de tu trayectoria profesional. Entonces ahí yo ya empezaba a vislumbrar cuál era mi propósito vital. Y hace 2 años, 57 tengo, por lo tanto, a los 55 descubro mi verdadero propósito, que es llevar bienestar y felicidad a la sociedad a través de aquello que sé hacer. Y aquello que sé hacer está en el mundo de la educación y por lo tanto se trata de formar, motivar y desarrollar a través de una metodología que he creado, que es aprendizaje por el arte, con arte. Entonces, cuando tú tienes un propósito, tienes una fuerza para levantarte por las mañanas y hacer lo que tienes que hacer. Si no tienes propósito, ¿para qué te vas a levantar? Si es que encima además todo lo que hay fuera es horroroso. Ayer me decían una frase muy buena y me decían: yo estoy harto de la gente, pero me apasionan las personas. Qué frase más bonita, ¿no? Es decir, y efectivamente, muchas veces es que te cuesta levantarte para afrontar el día a día de la gente. Sí. Y porque probablemente no tienes personas que te apasionan, ¿no? Eso te lo da muchas veces el propósito. Entonces, el propósito es una fuerza bestial. ¿Cuándo lo descubrí, lo del propósito? Formando descubrí a Viktor Frankl. Viktor Frankl, médico psiquiatra que pasó por 3 campos de concentración. Entonces, este tío se dio cuenta que aquellos que subsistieron, independientemente de la parte aleatoria de que te daban un tiro los nazis, claro, aquellos que tenían un sentido profundo de la vida sobrevivieron frente a aquellos que no lo tenían. Aquellos que no lo tenían se lanzaban a las alambradas electrificadas o simplemente se dejaban morir. Ajá. Los que lo tenían, los que tenían una fuerza que les impulsaba a seguir, un propósito, un sentido, fuera el que fuera, ayudar a los demás, reencontrarse con su mujer, reencontrarse con sus hijos, esos sobrevivieron sobre los que no. Y eso también cambió mi vida. Es decir, Viktor Frankl me posicionó a base de repetirlo en los cursos, porque al principio lo repetía, pero como algo instrumental. Claro. Pero de tanto repetirlo, al final un día ves la luz. Y entonces un día vi la luz con lo que había dicho Viktor Frankl, con su libro El hombre en busca de un sentido, que lo recomiendo además a todo el mundo. Y entonces ahí descubrí y reflexioné sobre el propósito y el sentido. Y hoy en día puedo tener muchos problemas fuera, pero tengo la fuerza para abordar mi día a día porque hay un propósito de mayor envergadura
que hace que diga tienes que abandonar la cama, que hace que diga te tienes que levantar, que hace que diga que estas adversidades las tienes que superar y que te hace mejorar día a día. Entonces el propósito es absolutamente fundamental. Y ahí viene la siguiente parte que seguro que me vas a preguntar, que es, soy un crítico absoluto del sistema educativo. El sistema educativo, y lo digo siempre con vehemencia, para ver si en alguno de los podcasts que hago se da cuenta un político de cambiar el sistema educativo. Tenemos un sistema educativo caduco que lo único que hace es preponderar la inteligencia racional y me enseña el logaritmo neperiano de E, que no lo he tenido que emplear en toda mi vida, o me enseña dónde está Antananarivo, que sí, que es la capital de Madagascar y que fui también el año pasado y es perfecto a nivel cultural, pero nunca me enseñó la técnica de respiración abdominal como fórmula de autocontrol. Pero es que no me enseñó a conocerme, es que no me enseñó a gestionarme, es que no me enseñó a liderar a otros, es que no me enseñó lo básico, es que no me enseñó a la parte trascendental al margen de la religión que tiene la vida, esa parte trascendental que es allí donde está el propósito y el sentido. Es que no llegó a mi vida un libro que fuera El hombre en busca de un sentido de Víctor Frankl. Y sí, llegaron muchos libros culturales de la literatura española que perfecto, me dieron mucha cultura. Pero ¿por qué no llegaron a mí libros fundamentales de psicología? Si es que yo soy psicología, yo estoy compuesto por un cerebro, por una mente y por unas emociones que me tendrían que haber enseñado a gestionar eso y no lo hicieron. Entonces, yo digo, ¿cuándo va a cambiar el sistema educativo? Estoy hasta los cojines de tener el sistema educativo que tenemos. Y lo digo siempre con esta vehemencia y con esta intensidad, porque es como si hubiera descubierto la piedra filosofal. Es decir, es que la clave de cómo tenemos la sociedad actualmente deriva de un sistema educativo que sigue preponderando lo racional en un mundo de inteligencia artificial en el que hoy la inteligencia artificial te da todo lo racional. Lo que jamás te va a dar la inteligencia artificial es todo lo emocional. Hoy el sistema educativo debería de tener un 80% de inteligencia emocional frente a un 20% de inteligencia racional. Y sin embargo tiene un 99% de inteligencia racional y un 1% de inteligencia emocional. Es que hoy en día en las facultades de medicina siguen enseñando a las personas solo conceptos técnicos, pero no les enseñan a cómo comunicar un diagnóstico de muerte. Y entonces te encuentras que hay médicos que según cómo te lo comunican te alargan la vida y otros que te la acortan. Eso no puede quedar al albur de lo que hace un médico. Eso debe estar reglado. En la propia carrera de medicina tendría que tener una asignatura de comunicación asertiva donde prepararan a través de la inteligencia emocional cómo comunicar los diagnósticos, los médicos a sus pacientes, ¿no? Igual que eso en el mundo del derecho y en cualquier otra disciplina universitaria. Y no te digo nada en el colegio, ¿no? La religión está muy bien, los colegios religiosos están muy bien, los laicos también están muy bien, pero ambos siguen adoleciendo de no enseñar lo que tienen que enseñar, porque ninguno de los dos, por ponerte el ejemplo, enseña la técnica de respiración abdominal como fórmula de autocontrol. ¿Y qué tendrá que ver la técnica de respiración abdominal ni con el mundo laico ni con el mundo de la religión? Es que soy ser humano y yo tengo que acceder a las técnicas que me permiten ser más feliz y tener mayores niveles de bienestar. Y no me llegan. Y esto es un problema del sistema español latinoamericano, porque el sistema anglosajón es mucho más experiencial y vivencial que el nuestro. Hay una asignatura en Harvard, la asignatura que más estudiantes tiene, 400.000 estudiantes, que se llama felicidad. Felicidad, que es fuera de los componentes éticos, religiosos y sociales, te explican de manera empírica y vivencial cuáles son los componentes que te permiten ayudarte a ser más feliz. Tal Ben Hassar, creo que se llama. Por ejemplo, efectivamente, ¿no? de psicología positiva y autor de todo lo que viene de la psicología positiva, efectivamente. Y sin embargo, en España, si un político levantara la mano y dijera, vamos a poner una asignatura de educación para la felicidad, se le echaría a todos encima y sin embargo está proponiendo algo bestial que es que lo necesita el sistema educativo. Entonces, todo lo que estamos hablando hasta ahora viene derivado de un sistema educativo que nos prepara para saber más,
pero no para ser mejores. Bueno, nos prepara para la época industrial, ¿no? Para Exacto. cuando los niños tenían que pasar del campo a trabajar en una fábrica 12 horas al día y por lo tanto, calla, sé obediente, haz lo que te decimos y ya está. Y entonces las escuelas eran como las cárceles, casi. Correcto. Es adoctrinar. Entonces, claro, seguimos en ese sistema. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo no lo habría explicado mejor, lo habría dicho peor que tú, pero igual. Y además vengo de ese sistema, 16 años de profesor en la universidad. Al final salí de allí por patas diciendo es que esto no es lo que creo que debería ser. Y he montado una escuela de inteligencia emocional. Así que no puedo estar más de acuerdo. Genial, es que esa es la contigo. clave. Ahora, lo que tenemos que trasladar Esa es la pregunta. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos ahora? Pues yo lo primero de todo es sensibilizar a la sociedad de cuáles son los males de la sociedad. Entonces a mí me gusta participar en foros como este en el que me has invitado para hacer esa denuncia. Es decir, tenemos que denunciar con vehemencia y pasión, como hago yo, hablando así, que se me salen los ojos, para transmitir que efectivamente tenemos que cambiar el sistema educativo y lanzar iniciativas que permitan que los políticos vean que hay iniciativas como la tuya o como la mía que hemos dado en la clave de dónde está lo que tenemos que cambiar. Yo he lanzado el movimiento social Dale la vuelta a la tortilla, que consiste en cómo dar la vuelta a la tortilla, es decir, cómo cambiar el dolor por vitamina, que otra de las cosas que no te enseña el sistema educativo. El sistema educativo te enseñó a ti a, si en un determinado momento tienes el fallecimiento de un ser querido, cómo reponerte, o te enseñó cómo asumir un diagnóstico de salud grave, o te enseñó cómo en un determinado momento afrontar una situación económica delicada, que serían cosas básicas que tendría que enseñar el sistema educativo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, porque no estoy reclamando nada extraño del sistema educativo, es que te lo tiene que enseñar, porque yo siempre pregunto en mis cursos, oye, dime algo, levanta la mano y dime, sí, pero a mí esto me lo enseñó mi familia, y yo le digo, perfecto, entonces a tu familia te enseñó la técnica de respiración abdominal como fórmula de autocontrol, y efectivamente, claro, la gente que me dice, no. Entonces, lo que no podemos es depositar la enseñanza solo en el núcleo familiar, que es fundamental, porque muchas veces el núcleo familiar tampoco tiene todas las herramientas para producir ese sistema educativo. Y por lo tanto, tiene que ser el sistema educativo de ese país el que supla las ineficiencias que muchas veces provocan las familias. Y por lo tanto, la técnica de respiración abdominal, quien la tiene que enseñar seguro es el sistema educativo, no la familia, porque muchas veces a la familia tampoco les ha llegado. Por eso, las ineficiencias las debe cubrir el sistema educativo. El sistema educativo en España también, por ponerte otro ejemplo de cosas, ¿no? El sistema educativo nos tendría que enseñar a nutrirnos mejor. Estaba pensando en eso, precisamente. Somos el país que peor desayuna del mundo. Claro. O sea, nos han enseñado a tomarnos un café con leche, un colacao con galletas. Coño, pero si es que es la parte más importante. Y dices, no, es que eso forma parte de la cultura española. No es que forma parte es que lo que forma parte de la cultura española, que se haya quedado retrasado, lo tendré que cambiar y tendré que enseñar en el sistema educativo que donde nos debemos nutrir bien es en el desayuno, y que en el desayuno debemos aportar probablemente el aporte energético más importante del día, porque viene el día por delante, ¿no? Pues habrá que hacerlo desde el sistema educativo. Pero tú sabes que hay un interés económico detrás, y que el famoso desayuno con cereales vino de una sobreproducción de cereales en Estados Unidos hace no sé cuántas décadas, y de ahí se puso de moda el desayunar cereales, pero era por una sobreproducción, no porque fuera lo saludable. Correcto. Bueno, aún así, fíjate que desayunar cereales ya está bien, pero es que si desayunas unas galletas hechas con una mantequilla que no es lo óptimo, y con unas grasas de las malas, pues todavía es peor. O sea, claro. Es decir, como mínimo lanza la importancia del desayuno y empieza a generar hábitos en las nuevas generaciones que desayunen un huevo frito o que desayunen proteína en la mañana, que les permita afrontar el día a día, y cambiaría todo. Pero nadie aborda eso. Sí, ha habido alguna campaña, pero en cuanto pasa el gobierno de turno o el director general de turno,
se olvida la campaña y no ha servido para nada. Hemos tirado el dinero porque para hacer hábitos hay que ser consistente y sostenido en el tiempo. Claro. ¿Por qué no los ministros, en lugar de hablar de otras cosas, hablan de la necesidad de mejorar el desayuno? Si es que ellos van a estar en las cámaras permanentemente, son ellos los que además tendrían que tener una labor educativa fundamental, pero pues no lo aprovechan eso, aprovechan para lanzarse cosas entre partidos y al final no pensar en el bienestar de la sociedad, que es lo que tendrían que estar pensando los políticos, ¿no? O, por ejemplo, finanzas personales, que tampoco tenemos ni idea de cómo gestionar, y tú que vienes de banca precisamente, ¿no? No tenemos ni idea de cómo gestionarnos. O la gestión emocional. Hay muchos chavales, adolescentes que me dicen, es que estoy rayado. Digo, es que si no sabes ni cuáles son las diferentes emociones, Correcto. Rayado no sabes si es enfadado, es triste, es que claro, hay diferentes emociones. Claro, no nos enseña, la escuela nos enseña a vivir. Lo básico, fíjate, a raíz de también mi proceso formativo, después del mundo corporativo es donde he aprendido lo básico. Yo después de cuando dejé el mundo corporativo y empecé a formar, ahí es donde dije, hostia, ¿cómo he podido dirigir con lo que yo sabía? Que era nada. Entonces, por eso me convierto en un empresario humanista. Es decir, es que yo ahora tengo que compartir lo que sé con las personas que están en la sociedad. Por ejemplo, he escrito un libro que se llama La receta del bienestar, una fórmula para ser más feliz. Y en ese libro pongo las 8 cosas que nos tenemos que gestionar y que nos debería de haber enseñado el sistema educativo, que recoge muchas de las que tú dices. Primero, el sistema educativo nos debería de haber enseñado a gestionar el cuerpo. Somos un cuerpo y deberíamos de gestionar el cuerpo. Y ahí dentro del cuerpo hay cosas. No, la nutrición y dietética, el descanso, la actividad física, los hábitos saludables y el equilibrio estético. Claro, no nos han enseñado a hablar de eso. Claro. No nos han enseñado a gestionar los pensamientos. Los pensamientos, es decir, cómo convertir el pensamiento en tu aliado. Si es que hay mucha gente que duerme con su peor enemigo, que es él mismo y su pensamiento. Entonces, eso tenemos que hacerlo, y dentro del pensamiento también está la creatividad, está la gestión de conflictos y toma de decisiones. Todo eso nos lo debería haber enseñado el sistema educativo. La tercera, las emociones, lo que has dicho tú. Cómo gestionar las emociones, cómo sentir las emociones y cómo vivir las emociones. Y cómo no hay emociones malas. O sea, lo malo es una emoción como la tristeza, que te quedes anclado en la tristeza de manera permanente, pero es que hay situaciones en la vida en las que es evidente que tienes que estar triste. Claro. No pasa absolutamente nada. En cuarto lugar, la parte trascendental. Y en la parte trascendental, para no meterme en partes religiosas, me meto en la parte del propósito y sentido de la vida. Claro. Fíjate, 4 fundamentales: cuerpo, pensamiento, emociones y la parte trascendental. Vamos a otras 4 que tampoco las trabaja el sistema educativo y que son fundamentales. La parte social, es decir, cómo relacionarte con los demás y con tu entorno, que van a ser tu colchón de apoyo ante muchas de las circunstancias de la vida. La parte profesional, es que vas a vivir 8 horas al día de lunes a viernes en el primer mundo, porque en otros países me ha permitido ver cómo, por ejemplo, en Dubái, los taxistas, que normalmente suelen ser de Pakistán o de la India, trabajan 7 días a la semana, claro, 12 horas al día. Entonces, la parte profesional es importante también gestionarla. La parte tercera, que sería la parte financiera, la que estás diciendo, educación para las finanzas. Es que el dinero forma parte de nuestra vida, es que la parte económica es importante. Es que es importante que alguien me prepare para que yo tenga un fondo de emergencia y desde pequeñito ya me vaya trabajando un fondo de emergencia para que ante situaciones críticas pueda tirar de ese fondo de emergencia. ¿Dónde nos enseñan todo eso? Y en cuarto lugar, que lo he metido ahora, 8 o el octavo lugar, sí, es la parte tecnológica. Hoy en día ya he metido la parte tecnológica porque es absolutamente fundamental. Hoy la inteligencia artificial está a tu servicio. Si tú no gestionas la parte tecnológica, estás despreciando una parte que te permite mejorar tu calidad de vida o empeorarla en función de cómo la gestiones. Por lo tanto, la tecnología es otra parte de gestión. 8 cosas, 4, digamos, impresionantemente fundamentales y otras 4 fundamentales que nos debería enseñar el sistema educativo. Si estas 8 no las gestionamos nosotros, ¿quién las gestiona? La vida, el viento, mi pareja, mi jefe, la organización en la que estoy, y por lo tanto, ¿quién decide mi vida? Otros.
Entonces yo tengo que ser capaz de convertirme en ese Ignacio Bonasa Sociedad Anónima, y mi cuadro de mando, el cuadro de mando de Ignacio Bonasa Sociedad Anónima, está compuesto por estos parámetros. 8. Dentro de estos 8, por cosas dentro, como las que te decía, en el cuerpo, sería nutrición y dietética, hábitos saludables, equilibrio estético, descanso adecuado, actividad física. Ir revisándolas cada cierto tiempo. A mí me hace mucha gracia cuando doy cursos y a un director financiero le pregunto cuál es el cuadro de mando de tu departamento. Y dice, sí, fantástico, ventas, periodo medio de cobro, periodo medio de pago, cobros. Y entonces le digo, ¿por qué lo haces? Porque tengo unos objetivos y veo cómo voy con respecto al objetivo, qué porcentaje tengo o no tengo, ¿no? Bueno, acto seguido le pregunto la pregunta vital a este director financiero y le digo, de ahora dime cuál es el cuadro de mando de tu vida. Y lo descolocas, claro. Y lo descoloco porque ni siquiera se ha planteado tener un cuadro de mando de su vida. Y entonces yo digo, fíjate, las empresas que son inteligentes saben para que funcionen lo que tienen que tener, cuadros de mando en cada una de las áreas, con parámetros a seguir y que los sigan y con objetivos y porcentajes de desviación del objetivo, y a partir de ahí trazar acciones para cubrir los objetivos. Es que esa es la clave, es que hay un objetivo. El objetivo es maximizar beneficios. Correcto. A partir de ahí vamos a buscar una estrategia y unos cuadros de mando y unos KPIs y demás para llegar ahí. Pero ¿cuál es el objetivo de la vida? Es que la gente no se lo pregunta. Pero claro, es que el objetivo de la vida ir es tirando. Cuerpo, y yo digo, ¿qué objetivo tengo? 80 kilos de peso. Pues tendré que poner 80 kilos de peso. De vez en cuando me tendré que pesar y ver 91. Es que estoy alejado del objetivo. Entonces, claro, ¿qué tendré que hacer para llegar de 91 a 80? Que cambiará mi vida. Que cambiará mi vida, porque bajarán los niveles de colesterol, el nivel de triglicéridos, me sentiré mucho más ágil, veré la posibilidad de ir al gimnasio porque me va a apetecer mucho mejor que cuando peso 91 kilos. Entonces, si tú no tienes ese cuadro de mando, los parámetros van por libres y efectivamente un día te pesas y pesas 120 kilos. Claro. ¿Por qué? Porque como no lo has seguido, va por libre. Pero eso pasa lo mismo con los pensamientos, con las emociones, con la parte tecnológica, con la parte de finanzas que te he dicho. Es decir, yo tengo que tener un cuadro de mando. Y yo te digo, el mejor sistema es el de la empresa privada. La empresa privada sabe cómo producir dinero. Y para producir dinero se ha dado cuenta que lo importante es gestionarse por competencias, que lo importante es tener cuadros de mando, objetivos, porcentajes de distancia al objetivo y planes de acción para poder llegar a los objetivos. Y yo digo, ¿por qué no replicamos eso mismo en el ser humano? Es decir, hay una empresa que se llama McDonald's S.A. Bueno, pues yo, Ignacio Bonasa S.A., entonces yo me voy a gestionar por competencias. ¿Qué competencias quiero incorporar a Ignacio Bonasa Sociedad Anónima? ¿Qué quiero? Trabajo en equipo, flexibilidad, mente abierta, autocontrol, autoconfianza, autodependencia, las que quiera. Voy a trabajarlas. Pero todo eso para llegar ¿dónde? Porque McDonald's sabe que quiere maximizar beneficios. Mucha gente creo que se equivoca porque algunos que se hacen esa pregunta, entonces también quiero maximizar mis ingresos. Pero la vida no es solo eso. Por supuesto que entonces, no. Es que el objetivo de vida, ¿cuál es? No es el objetivo maximizar ingresos. Aquí el objetivo es bienestar y felicidad. Ahí estamos. Beneficios, algunas humanistas son beneficios para revertirlo a la sociedad a través de la responsabilidad social corporativa. En el caso de cada una de las personas, persona sociedad anónima, el beneficio es maximizar el bienestar y la felicidad. Ese es maximizar bienestar y felicidad. Y bienestar y felicidad, fíjate, para mí son dos conceptos distintos. Felicidad es como muy etérea, no sabes lo que estás diciendo, pero bienestar sí. Bienestar es la aterrización a un concepto más objetivo de la palabra felicidad. Claro. Entonces, bienestar, yo he llegado a la conclusión que el bienestar es igual a un sumatorio de fuerzas, un sumatorio de partes. Y ese sumatorio de partes es bienestar de cuerpo, bienestar emocional, bienestar de pensamiento, bienestar trascendental, bienestar social, profesional, financiero y tecnológico. Por lo tanto, he ideado una fórmula que aterriza la felicidad. Si quieres incrementar la felicidad, debes sumar bienestar. Y si quieres sumar bienestar, debes sumar cómo gestionar tu cuerpo, pensamiento, emociones, y eso es lo que te da la fórmula de la felicidad. Entonces, esto es lo que tiene que perseguir la persona sociedad anónima. Eso. ¿Con qué herramientas? Valores, competencias,
esto no se lo debería haber enseñado el sistema educativo. Intento hacerlo de manera simplificada para que la gente lo vea. Y cuando lo doy en los cursos, la gente entiende, joder, pues este hombre parece que tiene razón. Pero si es que funciona aquí en la empresa, ¿por qué no va a funcionar en tu vida? Claro. Si es que la empresa sabe lo que tiene que hacer y además han hecho estudios profundos. Si es que ya Daniel Goleman, cuando hace inteligencia emocional, lo hace. Antes era McClellan el que lo hizo para lo público, en el mundo de los embajadores. Descubrió allí las competencias. Pero es Daniel Goleman el que lleva eso a las empresas privadas. Uh-huh. Y hoy las empresas privadas que se precien se gestionan por competencias. ¿Por qué? Porque quieren ganar pasta. Claro. Pero es que aquí vale lo mismo que utiliza la empresa para una persona particular. Vale lo mismo. Siendo que nosotros somos seres humanos y que ahí no va a ser ganar pasta, va a ser ganar felicidad y ganar bienestar. Pero es igual. Entonces, muchas veces las herramientas están en el mundo de la empresa. Lo único que tengo que ser capaz es de llevármelas a mi vida. O sea, una empresa se gestiona por competencias. Campofrío tiene sus 10 competencias seleccionadas porque cree que las personas que trabajan en Campofrío tienen que tener esas competencias que están asociadas a valores. Pues yo pasa lo mismo. ¿Qué valores y qué competencias quiere tener Ignacio Bonasa? Pues yo quiero tener mente flexible, como te digo, quiero tener autocontrol, autoconfianza, autodependencia. Yo me defino mi escala de valores y a partir de ahí me pongo a trabajarlas. Como el sistema educativo no me las enseñó, me las tendré que empezar a trabajar yo. Ajá. Porque si no, toda mi vida va a ir por libre. Y ahí estamos. Como el sistema de momento no lo hace, y esperemos que algún día nos escuchen y nos hagan caso, porque creo que hay intereses en contra. Entonces ya no es que no lo escuchen, sino que es que no les interesa. Pero vale, ok, el establishment no lo hace desde la iniciativa privada. Oye, yo he hecho una cosita, he montado el cine, vale. Tú tienes lo de la vuelta a la tortilla, tienes liderarte. Cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo, porque no solo denuncias, sino que haces. Correcto, liderarte, que además es una palabra muy bonita porque tiene muchas dentro. Fíjate, liderarte, dentro tiene la palabra liderar, tiene la palabra líder y tiene la palabra arte, que es justo todo lo que hace esta empresa, está contenida en esa palabra. Es decir, nosotros a través del arte lo que hacemos es formar, motivar y desarrollar en dos cosas: liderarte, es decir, conocerte y gestionarte, y liderar con todas las competencias asociadas al liderazgo. Eso es lo que hace liderarte, ¿vale? Pero yo aquí te quiero hablar del arte, porque en ese Hasta los cojines de sobrevivir me di cuenta que la medicina más saludable que me había ayudado siempre en la infancia, juventud, incluso en el mundo corporativo, yo me refugiaba en el arte. Me refugiaba en el teatro, me refugiaba en la música, me refugiaba en la pintura. El arte es la mejor medicina emocional que existe. Entonces, a mí me hace mucha gracia que todo el mundo esto lo tiene clarísimo, pero lo primero que renunciamos en un mundo de urgencias es al arte. Es decir, yo en mis cursos lo primero que hago es preguntar hobbies. Entonces la gente dice sus hobbies y siempre hay alguno. Pues yo antes pintaba, pero ahora, desde que tengo hijos y tal, ya lo he dejado. Joder, dices, ¿y por qué lo dejas? ¿Qué ganabas tú pintando? Y entonces ahí te empiezan a decir, me iba a mi mundo, cogía fuerzas, me refugiaba ahí, me sentía orgulloso de lo que estaba haciendo, encontraba paz y tranquilidad. Y dices, ¿y por qué has renunciado a una herramienta que tenías que te daba bienestar y felicidad? Entonces, el arte para mí es un motor de bienestar y felicidad. Ignacio Bonasa, Sociedad Anónima, en la medida que deje de practicar actividades artísticas, y ya no digo hacerlas tú, muchas veces ir a ver un concierto en el que tú no estás dirigiendo, pero lo estás escuchando, te permite tantas cosas, te permite relajarte, tranquilizarte, incluso a veces te vienen alguna idea única, te da paz, te da tranquilidad, 20.000 temas consigues yendo a un concierto. Entonces, yo soy de los que cree que el arte es la mejor herramienta que te da salud emocional. A mí me encantaría que los médicos empezaran a recetar medicina emocional. O sea, es que estoy harto de que los médicos lo único que saben recetar es pastillas, inyecciones. ¿Cuándo van a empezar a recetar un paseo por un museo? ¿Cuándo van a recitar, léete este libro que te va a venir fantásticamente bien? Mírate esta conferencia en YouTube que te va a venir fantásticamente bien. Vete a ver el musical de Mamma Mía
que además se está poniendo ahora mismo en Barcelona, Sí. que vas a salir con otra visión. Esta cara triste que te veo, la vas a tener alegre cuando salgas del musical. ¿Por qué no empiezan a recetar eso? ¿Por qué no empezamos a recetar una medicina distinta que está provocada por elementos que vienen de la historia y que siempre han funcionado? Y el arte es un gran refugio. El arte es el gran refugio que tenemos. No despreciemos eso. Es mejor que te quites otras cosas, pero no te quites aquello que te da felicidad. Y todos, en nuestra infancia y juventud, hacíamos algo relacionado con el arte. Ya sea en el mundo del teatro, en el mundo de la música, en el mundo de la pintura, de la escultura. Da igual, en el mundo del deporte, porque el deporte también es arte. En cualquiera de los elementos artísticos, porque cuando hablo de arte, te hablo de arte en el sentido más amplio de la palabra. Arte también es filosofía, arte también es oratoria, arte es comunicación, arte es ajedrez. Todo eso es arte. Entonces, ¿por qué renunciamos a eso cuando tenemos ahí un refugio de bienestar y felicidad? Entonces, esta empresa lo que ha creado es una metodología de aprendizaje por el arte, y a través del arte, que es el elemento más emocional que tenemos, consigo que, en este caso, me dirijo al mundo corporativo, formo a los ejecutivos a través del arte. El arte, en este caso, no es un fin, es un medio, el medio más emocional que tenemos para poder trasladar a las personas la parte emocional. El arte consigue 4 cosas, 4 AES. Por eso le llamo el método de las 4 AES. El arte consigue un método de aprendizaje vivencial y experiencial. Por lo tanto, el arte, mejor método de aprendizaje, vivencial y experiencial. 2, el arte consigue promover la actitud positiva, proactiva y de pensamiento crítico. El arte. Claro. 3, el arte toca el alma. Esa palabra que te he dicho al final cuando me presento como el alquimista de los proyectos con alma. El arte consigue llegar al alma, a la esencia de las personas, de los equipos, de las organizaciones y de la sociedad. Y la 4A, que es fruto de las 3 anteriores, aprendizaje, actitud y alma, la 4 es acción. Es decir, el arte produce una movilización a la acción y por lo tanto produce resultados. Entonces, en la medida que utilizamos el arte en nuestra vida, estamos aprendiendo, estamos fomentando la actitud adecuada, estamos accediendo a nuestra esencia y además estamos moviéndonos a la acción y produciendo resultados. Entonces, he blindado ese modelo de aprendizaje por el arte a través de un doctorado que hice en una universidad de México, y ahora, dentro de poco, lanzaré el libro inspirado en esa tesis doctoral de aprendizaje por el arte, para compartir con la sociedad las ventajas que tiene llevar el arte, en este caso a la formación, pero es que el arte lo podemos llevar, como te he dicho, a la medicina, es que el arte lo podemos llevar a la arquitectura. Es que hay veces que dices, pero este arquitecto no se ha dado cuenta que mientras estaba haciendo lo que hace, podría haber hecho arte realmente y no un edificio cuadrado con ventanas pequeñas que es horroroso. Claro. El arte también está en la arquitectura, es que el arte está en todo en nuestra vida. Es que tú, que tienes una escuela de inteligencia emocional, haces arte y con cada persona estás haciendo una obra de arte. Es que cuando hacemos el amor, hacemos arte. Es un arte efímero que acaba en ese mismo acto, pero estamos haciendo arte. Si nos planteáramos la vida hacerla como arte, una conversación con un amigo es una obra de arte. Y si tú abordaras esa conversación cuando te diriges a la conversación y decir, hoy voy a hacer una obra de arte. Una obra de arte en doble sentido, es decir, nutrirme yo y nutrir al otro. Claro. Eso es arte. La vida vista desde un punto de vista artístico, y el arte está relacionado con la belleza, es absolutamente fundamental. O sea, y eso empieza desde tu casa. Es decir, hay gente que vas a su casa y dice, pero ¿cómo puede vivir aquí si es que no hay belleza? Y la belleza se nota en cualquier detalle. Entonces empecemos por darnos belleza en nuestro entorno, darnos belleza a nosotros mismos, que me vea en mi gordura, pero que me vea bello y diga, me siento orgulloso de mí, aun con exceso de peso, pero me siento bello. Eso es quererte y verte como obra de arte. No hay prototipos estereotipados sobre la belleza. O sea, la belleza pueden ser muchas cosas, ¿no? Hay una cosa que has dicho que me ha parecido... Bueno, todo me encanta, pero hay una que me ha parecido fascinante porque me ha saltado el economista que llevo dentro, que bueno, pues está ahí, vive ahí dentro, ¿no? Cuando estabas hablando de, claro, una persona no debe perseguir la maximización de beneficios, sino bienestar, felicidad y tal, y con todo este viaje del arte,
La última A que has dicho era acción, que has dicho lleva resultados. O sea, yo no persigo los resultados, persigo bienestar, pero eso entonces al final me lleva a tener unos resultados. Pero tener no he de elegir entre una cosa y otra, puedo tenerlo todo. Por supuesto que no. Es que el resultado lo tienes que tener. La acción hay que tenerla. Sin acción no va a haber modificación de cuerpo, de pensamiento, de emociones, de parte trascendental, social, profesional, financiera y tecnológica. Los resultados es que están. O sea, es que yo no creo en estos sistemas, vengo de Cuba, y no creo en estos sistemas que no tienen resultados. O sea, es que los resultados son fundamentales. Claro, es que son fundamentales, es que hay que verlo. Y yo a raíz de este viaje a Cuba, me he planteado una cosa: ¿el fin justifica los medios? Es decir, el fin, mantener mi régimen, justifica que la población se esté muriendo de hambre, que las casas se estén derruyendo. Yo me lo planteo, yo digo, ¿justifica el fin los medios? Lo dejo ahí en abierto. Entonces, claro que todo lo que estoy diciendo tiene que tener un nivel de resultados, porque si no tiene un nivel de resultados, como hace una empresa, cerrará. En el caso personal, caerás en una depresión, en un pozo, o tendrás una vida negra y harás una vida negra a los demás. Si es que es lo mismo que en el mundo de la empresa. Entonces, en el mundo de la empresa, si no sostienes resultados, cerrará. Y aquí pasará otro tanto lo mismo, estarás cerrado en vida. Pero para mí lo grande que has dicho es que en el mundo de la empresa muchas veces el fin, por desgracia, sí justifica los medios, y mientras haya beneficios me da igual que tiemble quien tiemble. En el mundo personal, lo que yo he entendido, lo que contabas, igual me equivoco, pero es a través del arte. Yo no estoy buscando los resultados, estoy buscando mi satisfacción, mi bienestar, mi felicidad, pero al final llego a los resultados, lo tengo todo. Es decir, efectivamente, qué bueno lo que estás diciendo, porque efectivamente el arte es el mecanismo que de repente activa todos los resultados, porque con el arte estás trabajando el cuerpo, el pensamiento, las emociones, la parte trascendental, la parte social en función de qué tipo de arte haces, la parte financiera, porque oye, el resultado final del arte también te puede dar ingresos, claro, claro. Y la parte tecnológica, porque hoy en día además es un instrumento que utilizas incluso para hacer arte. Entonces eso es absolutamente fundamental. A vivir. ¿Qué es lo que pasa en la empresa? Correcto. ¿Sabes cuál es el problema? Que siempre lo digo, es la dictadura de las urgencias. Nosotros vivimos en un mundo lleno de urgencias. Y cuando digo urgencias estoy diciendo, tengo que ir a recoger al niño al colegio, tengo que ayudar a mi hermano en una mudanza, tengo que... sí, lo que sea, todo es para ayer. Todo un para dossier ayer que tengo que presentar a mi jefe. Entonces, ¿qué ocurre? La gente lo que hace son las urgencias. Y en función de esas urgencias, lo que hace es dejar de hacer las cosas importantes. Uh-huh. Y las cosas importantes es, por ejemplo, hacer arte, por ejemplo, cultivar relaciones de calidad, no de cantidad, uh-huh. Y un montón de... gestionarme a mí mismo, conocerme a mí mismo, un montón de cosas que al final lo que hago es renuncio a lo importante por la dictadura de las urgencias. Entonces, yo estoy en contra de cualquier dictadura, pero es que tú vives en una dictadura. Es que tú estás en contra de las dictaduras, pero tú eres el primer dictador, porque te dejas llevar por la dictadura de las urgencias, y yo abogo por un sistema democrático de lo importante. Entonces, tú tienes que ser capaz de instaurar en Ignacio Bonasa Sociedad Anónima, en tu persona Sociedad Anónima, un sistema democrático en el que quepan las cosas importantes. En la medida que no, tu vida será urgencias y todo está pospuesto. Esto está pospuesto a cuando tus hijos sean mayores, a cuando tus hijos entren en la universidad, a cuando se emancipen, a cuando me jubile. Pero es que al final lo que está es la tumba. Y al final te habrás dado cuenta en un repaso de tu vida que has pospuesto todas las cosas importantes y que no han tenido lugar en tu vida. Por eso yo siempre digo, viaje que no realizo, viaje que no voy a realizar. Entonces a mí me da igual. Si yo he fijado una fecha para irme de viaje, me voy de viaje, pase lo que pase y caiga que caiga. Porque si no lo hago en esa fecha, ya no se repite. Tal cual. Es lo mismo que hacer el amor. Pues a otro tanto lo mismo. Si no haces el amor en ese momento, ese ya no se repite. Habrá otro, pero no ese en concreto. Entonces, hay cosas que hay que hacerlas en el momento y hay que habilitar espacios para hacerlo, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, yo analizo muchas agendas de ejecutivos y cuando las analizas, solo ves cosas urgentes. Y yo les digo, ¿pero dónde está lo importante aquí? Reunión con no sé qué, visita a no sé qué fábrica... ¿Y dónde está tu espacio para tus hijos? Ese espacio de calidad, que no significa que blindes 3 horas. Es mejor que a tu hijo le des una media hora de calidad que 3 horas de cantidad, porque estás agotado y no las vas a dar. No, dale media hora de absoluta calidad,
pero dásela, dedícale, ponle atención, escúchale. Entonces, es una cuestión de intención, es una cuestión de querer, porque las excusas las tenemos. No, es que no tengo tiempo. No, es que mi vida va en piloto automático. Pero ¿y por qué va en piloto automático? ¿Quién activa el piloto automático? Si es que eres tú el que activa modo piloto automático. Claro. Tendrás que quitar el modo piloto automático, tomar las riendas del vuelo tú y decidir si gira hacia la izquierda o gira hacia la derecha. Y no el modo automático que tiene el sistema predirigido para llegar al aeropuerto correspondiente. Entonces, yo abogo porque la gente empiece a posicionarse por lo que quiere hacer en su vida. Esta empresa sabe dónde quiere ir. ¿Y tú? ¿Sabes dónde quieres ir? Si es que el problema es que abordar el propósito de vida es una pregunta traumática, porque es que mucha gente cree que tiene propósito en su vida y no lo tiene. Porque cree que tiene propósito porque viene a la vida con una serie de valores y esos valores le han marcado el propósito cuando tenía 12 años. Y se cree que el propósito de su vida es ese, y es falso. Viktor Frankl, lo digo siempre, tuvo 5 propósitos de vida cuando pasó por 3 campos de concentración en 3 años. Primero, cuando entra en el primer campo de concentración, venía de ayudar a los demás de fuera. Cuando entra en el campo de concentración, cambia el propósito de su vida. Ya no es ayudar a los demás, es salvar el pellejo. Claro. Primero. 2, se hace ayudante del médico del campo de concentración y ahí sí empieza a dar charlas motivadoras a los demás. Cambia el propósito de vida en el segundo campo de concentración, que es ayudar a los demás. 4, le proponen una fuga. Y en un principio se posiciona por la fuga. ¿Qué es eso? Ayudar a los demás a salvar el pellejo. Salvar el pellejo. Pero en un determinado momento un enfermo le dice, te vas, ¿verdad? Y él decide quedarse. Se posiciona por ayudar a los demás. 5. Sexto, liberación de las tropas norteamericanas del campo de concentración último en el que estaba. Y él dice, no piensen que yo tenía el sentimiento de alegría. Tuve que volver a rescatar el sentimiento de alegría, por lo tanto se vuelve otra vez a posicionar por salvar el pellejo. 6. Y 7. Una vez que se reconstruye es cuando decide donar a la sociedad, con la técnica de la logoterapia, todo lo que ha aprendido sobre el sentido de la vida. 7 cambios en un espacio corto de tiempo. Entonces hay que estar muy atento a cuál es el propósito de vida en cada momento de mi vida, que no es el mismo siempre. Esos que dicen, no, es que yo lo tengo muy claro, es que no han hecho nunca la reflexión. Claro. Vienen con una reflexión que ha sido implantada en el colegio, en la familia, en la adolescencia, en la universidad, en las circunstancias de la vida, pero nunca se han puesto a decidir si realmente ese es el propósito. Es que muchas veces el propósito de tu vida no son solo los hijos, es que hay más cosas. Es que hay más cosas. Lo que tú tienes que dar en una reflexión individual es cuál es ese propósito de tu vida, qué es lo que te hace todas las mañanas levantarte para afrontar ese día duro y arduo que tienes que hacer. Y hasta que no des con esa pieza, no lo vas a tener claro. Entonces, perdona, liderarte es mi empresa paraguas, la construyo en el año 2012 y ahí es donde nacen todo el resto de proyectos con alma que tengo. Proyectos con alma como Reseteate, proyectos con alma como Darle la vuelta a la tortilla, proyectos con alma como el Parlamento de Líderes Latinoamericanos, ahora proyectos con alma como mi nuevo modelo de liderazgo, que es el liderazgo con alma. Liderazgo con alma. Y además, dentro del modelo de liderazgo con alma, he creado el liderazgo Gandhi Mandela. Es decir, he querido que en este modelo de liderazgo con alma tenga espejos donde la gente no le digas liderazgo transformador y le empieces a decir teoría, no, o liderazgo humanista y empieces con teoría. No, mi liderazgo con alma, que es un liderazgo que conecta con tu propósito y tu sentido, tiene ejemplos a los que puedes decir quiero parecerme. Y he cogido 2 modelos, soy vicepresidente de la Fundación Gandhi Mandela en España. Entonces me gusta esa fusión porque son 2 modelos que complementarios hacen un supermodelo. Pero además son 2 modelos que la gente no discutiría. Es decir, no discutiría a nadie que Mandela ha sido un líder y que Gandhi ha sido un líder. Claro. La fusión hace un modelo único que hace que la gente se parezca. Ahora estoy con un artículo muy bonito. Digo, oye, voy a hacer otro modelo y he cogido a 4 Teresas. El modelo 4Ts. Teresa de Calcuta, Teresa de Jesús, Teresa y 2 Teresas más que he cogido
y estoy creando ahora un nuevo modelo, es decir, que la gente pueda compararse. Para mí Teresa de Calcuta es un modelo, pero si le añado lo que tenía Teresa de Jesús y otras 2 Teresas importantes, creo un modelo más fácil, y entonces cuando la gente diga a quién me quiero parecer, pues a esos. Y si no te quieres parecer a personajes históricos, hay una película que a mí me encanta, que siempre la utilizo como modelo, que es Billy Elliot. Claro. Billy Elliot, la profesora, lo que hace con Billy es un modelo de liderazgo. Ese modelo de liderazgo tipo coach, en el que tiene interés genuino en Billy para llevarle a su máximo nivel de competencia. Y tiene 2 cosas esta profesora que a mí me llaman poderosísimamente la atención. Una, tiene generosidad porque él era el único chaval en una escuela de chicas. Sí. Tenía 50 chicas y un chico, pero le ve con potencial y está dispuesta a sacrificar al único chico que tiene para que fuera al Royal Ballet de Londres. Entonces, generosidad es eso, es decir, yo veo que tú vales y no te voy a tener para mí, te elevo. Y 2, tenía la segunda característica, que es humildad. El día del estreno, en el que Billy Elliot es primera figura del Royal Ballet, quien no está es la profesora. Si fuéramos cualquiera de nosotros, estaríamos en primera fila diciendo, yo la vi, yo hice ese tema. Y no hace falta, es decir, humildad y generosidad. Por eso, ese es otro de los proyectos con alma que tengo. He creado ahora, como vengo del mundo corporativo, organizaciones con alma. Y fíjate, mi modelo, que tiene varios modelos, lo que he hecho es decir, me gusta investigar sobre eso, esto es fruto no de ahora, es fruto de una trayectoria amplia. Lo que he hecho es hacer doctorados para cada uno de estos modelos, y detrás del doctorado, que hay un aval científico de una universidad, un libro que avala cada una de estas cosas. Y eso es lo que hace que funcione el modelo. Es decir, yo tengo un modelo y todo está relacionado. O sea, no es que haga cosas puntuales, es decir, al final todo hay algo en común. Bueno, creas algo, creas un proyecto, el doctorado le da la base científica y el libro la parte de divulgación para todo el mundo. Correcto. ¿No? Y todos están relacionados, porque todos son proyectos con alma, es decir, proyectos que lo que hacen es alimentar mi propósito y mi sentido, que es llevar bienestar y felicidad a la sociedad. Es decir, cualquiera de ellos hace eso. El proyecto de Liderarte lleva bienestar y felicidad al mundo corporativo. El proyecto Dale la vuelta a la tortilla lo lleva al público en general. El proyecto La receta del bienestar, otro tanto de lo mismo. Liderazgo con alma, un modelo para cambiar y transformar el mundo. Es decir, todo al final tiene que estar conectado con mi propósito. Fíjate, con haber descubierto mi propósito, lo que me ha permitido es que ahora puedo decir que sí o que no a determinados proyectos. Antes no sabía qué decisiones tomar. Siempre cuento el ejemplo de mi hermano. Mi hermano hace poco me planteó una inversión en Brasil y yo le dije, y ahí ya me iba a enfrascar en saber qué iba a contestar. Pero contesté rápido, no, porque no es un proyecto con alma. Claro. Entonces prefiero esa inversión dedicarla a uno de mis proyectos con alma. Tener un propósito te permite tomar decisiones y ser una brújula que te permite tener la dirección muchísimo más clara. Por eso animo a todo el mundo a que descubran el propósito. Vuelvo otra vez a recomendar el libro El hombre en busca de un sentido, porque es absolutamente fundamental. Ignacio, menuda masterclass nos has dado. Te lo quiero agradecer ya de entrada, y ahora que estamos como en los últimos minutos, preguntarte si hay algo más que creas que quieres aportar, que digas, no me quiero levantar de esta mesa sin decir esto. Ahí me ha quedado muy claro la parte de propósito, la parte de alma, el tener claro. Nunca hemos dicho esta pregunta, pero al final propósito es el para qué, ¿no? Correcto. Y me queda muy claro eso, la parte de alma y de propósito. ¿Hay alguna cosita más con la que quieras cerrar, que digas, venga, no me voy de aquí sin sacar este aprendizaje final? Mira, me gustaría hacer una llamada a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando. Y es el siguiente, es decir, liderar con alma para transformar el mundo. Entonces, siempre estamos culpando a los del mundo como si fueran los líderes políticos, los grandes empresarios, los ideólogos.
a mí me gusta generar la responsabilidad en uno mismo. Es decir, yo lo que pido es que si cada uno de nosotros arreglara su metro cuadrado y cada uno arreglara su metro cuadrado, al final por agregación de metros cuadrados tendríamos hectáreas, tendríamos provincias, tendríamos comunidades autónomas, tendríamos estados, tendríamos la sociedad transformada. Entonces, no se trata de empezar a pensar que los políticos transformen lo que tienen que transformar. Empecemos en nuestro metro cuadrado. Es decir, empecemos transformándonos con alma, primero a nosotros mismos, después a lo que tenemos alrededor, nuestra familia, y después a los equipos y a la organización en la que estoy. El ejemplo somos nosotros, no nos escudemos en lo que tenemos arriba o en lo que tenemos al lado para no ejercer el modelo de liderazgo que estoy proponiendo. Y por lo tanto, me gustaría, como cierre, proponer que nosotros somos velas. Una vela iluminada, ¿cuántas velas es capaz de encender? Muchísimas, claro. Sin lugar a dudas. ¿Y pierde fuerza la vela por encender 500 velas? Yo diría que la gana. La gana, probablemente gana muchísima más fuerza y muchísima más luz, porque además se siente acompañada por muchísima gente. Entonces, seamos esa luz, esa vela que es capaz de encender otras velas a nuestro alrededor. Y no con palabras, sino con ejemplos. La gente está harta de oír en el mundo a gente que habla muy bien. Es que no nos tenemos que ver... bueno, los políticos hablan muy bien. Claro, hablan perfectamente bien, entre otras cosas porque tienen gabinetes de comunicación, pero la gente ya está harta de los que hablan bien. Claro. O sea, ahora la gente quiere saber si detrás de ese que habla bien hay humo o hay realidad. Ajá. Y si la gente es consistente con lo que dice, o cada día está cambiando el mensaje en función de lo que toca para no perder votos. Entonces, yo abogo por una consistencia en los valores y sé fiel a tus valores, y cuando tus valores pongan en tela de juicio tu esencia, retírate, porque si no, ¿dónde están tus valores? Entonces, yo cuando en un proyecto mis valores se ponen en tela de juicio, el que se retira es Ignacio Bonasa, porque por encima de todo está Ignacio Bonasa, que es su esencia y que son sus valores. Entonces, seamos capaces, con el símil de la vela, de encender muchas velas. Entonces, a mí me gustaría, después de esta conversación, que tomáramos muchos la decisión de cambiar nuestro metro cuadrado. Fíjese que no estoy pidiendo cambiar metros cuadrados a lo bonzo, no. Estoy diciendo cambia tu metro cuadrado. Que cuando alguien cambia su metro cuadrado con liderazgo, con alma, tiene tal fuerza que es capaz de contagiar a muchos metros cuadrados a su alrededor. Entonces, me gustaría, desde aquí, pues brindar por eso. Es decir, no seamos aquellos que con palabras lo único que hacemos es dejar huellas en la arena. Las huellas en la arena tienen un problema, es que viene una ola y se las lleva. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar raíces en los corazones, porque esas sí que permanecen con el tiempo. Raíces en los corazones. Fíjate una cosa, la diferencia entre huellas en la arena y raíces en los corazones. Yo he producido en el mundo corporativo un montón de resultados. Los número uno, nos íbamos de viaje a celebrarlo porque el banco nos pagaba el viaje a cualquier sitio del mundo, ¿no? Mira, yo no me he encontrado a nadie por la calle que me pare y me diga: Ignacio, qué grande eras produciendo resultados, eras el mejor. Nadie me ha felicitado por eso. Sin embargo, cuando alguien me ha parado para decirme: Ignacio, joder, aquella frase que dijiste, ¿sabes qué cambió mi vida? O Ignacio, en aquel momento que estuviste a mi lado, hostia, eso es lo que contaba, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre huella y raíz en los corazones. Los resultados son huellas que se las lleva, dura el momento que dura ese premio o esa satisfacción que has tenido de producir ese resultado. Las raíces en los corazones hace que te paren en la calle, ¿no? Y déjame decirte algo que se me pasó cuando estábamos hablando del sistema educativo. Hay una película que recomiendo a todo el mundo y que para mí es modelo de cuál debe ser el sistema educativo que yo estoy proponiendo. Y el sistema educativo que yo estoy proponiendo es el del Club de los Poetas Muertos. Ese profesor inglés no convencional en un colegio convencional inglés, en el que es capaz de entusiasmar con la poesía y con todo lo que hace. Ese hombre, cuando es despedido del colegio precisamente por hacer aquello que cree, esa escena en la que los alumnos se ponen encima de la mesa para despedir al profesor con su frase: oh, mi capitán,
no tiene precio. Le habrán despedido, lo pasará mal, pero jamás olvidará el reconocimiento que le han hecho todas las personas a los que ha dejado huella. Y eso es lo que cuenta, dejar raíces en los corazones. Y esa es la recomendación que dejo. Hoy si tuviera aquí, y la tengo, una copa, a mí me gustaría alzarla y brindarla, podéis brindarla conmigo, Claro. para que brindemos, porque todos los que nos han oído, al final seamos fábricas de liderazgo con alma y de amor, que eso es lo que necesita el mundo. O sea que lo brindo contigo. Ignacio, me has recordado en este último speech, y tú hablabas de Gandhi hace un rato, ¿verdad? A esa famosa frase que se le atribuye a Gandhi de sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? No esperes que el mundo cambie, cambia tú. Correcto. Y sé esa luz, esa vela que ilumina. Te quiero agradecer muchísimo que hayas venido a este podcast, esta super masterclass, como digo. Muchas gracias. Y además la pasión con la que lo transmites. Porque me has recordado también otra frase que decía siempre mi entrenador, el que me enseñó un poco dentro de este mundillo, que decía, tus actos gritan tanto que no escucho lo que dices. Es bueno. la pasión, es lo que haces, lo que realmente vale, no la palabrería. Creo que tú tienes las dos cosas, sabes comunicarlo, sabes decirlo, pero además lo transmites, lo vives, y eso es evidente. Creo que habrá llegado a las pantallas, y yo que te conozco, aunque muy poquito, pero un poquito en persona, sé que es verdad. Sé que eres verdad. Muchísimas gracias de verdad por tu invitación, y espero volver otra vez pronto a iluminar en esto que creo tanto. Pues esta es tu casa, así que cuando quieras. Y nada, vamos a terminar este episodio brutal de Hasta los cojines de sobrevivir. Oye, no os he dicho que os suscribáis, pero vaya, es que si no lo hacéis, esto es gratis y el valor que tiene es brutal. Recuerda que el problema no es estar harto, lo jodido es que sigas siendo un mago que vive como un mendigo. Nos vemos.